Buenos días, hermanos, hermanas. Les saludamos en el nombre de Cristo Jesús, con el gran gozo que esto representa, de podernos conectar con ustedes por este medio, de esta manera. Esta mañana quiero compartirles un mensaje, no necesariamente para terminar el libro de Romanos, pero en el libro de Filipenses capítulo 2, versos 2 al 18, y les voy a decir por qué. Y por favor, perdónenme si sueno como estar hablando en primera persona, pero literalmente vengo bajando, por así decir, del avión. Acabo de regresar una semana a estar en esta ciudad que se llama Burnsville, en el norte de Carolina. Algunos de ustedes tal vez saben, y por eso es que lo menciono para aquellos que no lo sepan, que no lo sepan. A través de los años he sido bendecido con la oportunidad de hacer ministerio con un grupo de bomberos que formaron lo que se llama Bomberos para Cristo Internacional. Los conocí en Panamá hace como, no sé, en el 2009, por allá más o menos. Y desde entonces me invitaron a ser parte del grupo con ellos, y hace algunos años, digo esto con respeto y de verdad, no por ninguna otra manera. Hace unos años atrás me pidieron que fuera el pastor de este ministerio. Entonces, con gusto accedí, porque obviamente es ministerio. Lo que estos bomberos hacen es predicar el nombre de Cristo Jesús, el Evangelio de Cristo Jesús, donde quiera que podemos ir. Y lo que hacemos es usamos capacitaciones para bomberos, y por medio de eso llevamos el Evangelio. Hemos estado en muchos países en Latinoamérica, gracias a Dios, y seguimos buscando oportunidades. Pero aparte de eso, de capacitación con los bomberos, también servimos en labores de rescate después de un catástrofe o cosas así. Y hemos hecho eso en algunos lugares. Hace algún tiempo atrás estuvimos en Maui después de los incendios allá en Hawái. Y algunos de ustedes tal vez saben que hace unas semanas atrás hubo una gran tormenta en el norte de Carolina, en toda esa área ahí, pero afectó severamente el norte de Carolina. Principalmente este pueblo, porque no es una ciudad, es un pueblo pequeño que se llama Burnsville. Entonces, muchísima devastación, de verdad, un desastre de números mayores. Bastantes personas que perdieron la vida y muchos que todavía no han sido encontrados. Pero estuvimos allá sirviendo esta semana, y la verdad que, como les digo, perdónenme si suena así un poco jactancioso eso, pero literalmente vengo del aeropuerto y acabando de llegar. Pero mientras estaba allá, estaba pensando en este mensaje. Este mensaje compartí con la iglesia la semana pasada, previo a las elecciones. Como ustedes saben, en los Estados Unidos, este martes pasado tuvimos elecciones presidenciales y de otros niveles también. Y el domingo anterior a esto, Dios puso en mi corazón compartir este mensaje con la iglesia. Entonces, mientras estaba allá en norte de Carolina, me recordé que este mensaje había compartido y que quería mirar lo que aquí estaba leyendo, y pensé, cuando regrese voy a compartir con los hermanos de habla hispana, porque aunque ese día, el domingo pasado, lo compartí con la iglesia acá en inglés para decirles que no estuvieran ansiosos, no estuvieran afligidos y bajo presión por las elecciones, y no se sabían los resultados, obviamente, pero que pensáramos en lo que es importante. Lo que más importante para ese tiempo era recordar que Dios está de nuestro lado. Ahora, después de esto, el domingo en la noche, después de compartir el mensaje, el domingo en la noche viajé a este lugar, y todos estos días he estado recordando el mensaje, y luego tenía un diferente tono. Después de ver el desastre que esta tormenta causó y la devastación, de verdad, son cosas que tal vez no voy a compartir, de lo gráfico y de lo difícil que fue las cosas que vimos ahí. Y estaba pensando, ¿qué le puedes decir a estas personas? Llegamos a visitar a un hombre que nos dijo su esposa fue arrebatada de sus manos por esta corriente de lodo y rocas y ramas que bajó del cerro, pero de manera instantánea se formó y le arrebató a este hombre su esposa.
De más está decirlo, la señora falleció en ese incidente. Visitamos otro hombre que lo primero que nos dijo, bueno, gracias a Dios que vinieron, gracias porque me van a ayudar. En verdad, dice, estoy conmovido, todavía no sé ni qué decir. He perdido 11 miembros de mi familia. Y cada vez que esto escuchaba y hablábamos de ello, estaba pensando este mensaje, pero Dios está de nuestro lado, Dios está de nuestro lado. Y yo decía, si estas personas que acaban de sufrir estas pérdidas irreparables, irremediables, si ellos pudieran decir, pero de todos modos yo sé que Dios está de nuestro lado, ¿cuál diferente sería la situación? Pero ¿y si ellos no tienen esa certeza de poder decir, Dios está, como muchas personas ahí vimos, pasaron por esa tragedia y no tienen una relación con Dios, tampoco tienen interés en Dios? Entonces pensé y dije, de todos modos quiero compartir este mensaje y por eso quiero compartir, es bien breve. Perdónenme si me escuchan que estoy así como, no he dormido nada, pero aparte de eso creo que me desloqué el hombro y tomé unas pastillas antes de venir, así que estoy un poco así medio destrampado, pero yo sé que Dios está de nuestro lado. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de escudriñar la palabra, tu verdad, porque es en tu palabra que encontramos la respuesta a muchas preguntas que el mundo no nos puede dar. A esas preguntas que nos pegan de lleno cuando las circunstancias apremian y nos agobian y abatidos por las dificultades, muchas veces preguntamos por qué y por qué. Pero, Señor, es mi oración que a través de estos minutos que vamos a compartir podamos traer a un lugar seguro esta certeza de poder decir, no sé por qué pasan las cosas, pero yo sé que aun cuando no entiendo, Dios está de mi lado. Y si tú nos enseñas, Señor, si tú nos hablas, tendremos esta esperanza en nuestro corazón de saber que pase lo que pase, tú nunca nos dejas, nunca nos abandonas. Y ahí estamos seguros. Es eso lo que significa para nosotros que Dios está de nuestro lado. Así que enséñanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay un salmo en la Biblia que es el Salmo 118, los versos 8 y 9 se conoce como que son los versos centrales en la Biblia. Y prácticamente lo que dice, mejor es confiar en Dios que confiar en los hombres. Y me recuerda esos versos porque en las circunstancias que vamos a vivir, digo, esas personas nos decían que estaban todos tranquilos y de repente se vino una lluvia que duró como 8 horas, la tormenta no se movió, las tormentas normalmente pasan y arrasan, pero esta se movió, se estacionó, por así decirlo, sobre esta región en particular y creó gran devastación, ríos donde nunca había ríos. ¿Qué pasa cuando de repente las tormentas de la vida nos causan este tipo de dificultades? ¿Cómo enfrentamos este tipo de tormentas? ¿Cómo vamos a salir bien librados de estas dificultades cuando no tenemos nuestra esperanza puesta en Dios? Es importante recordar esto porque si bien es cierto, las cosas de la vida van a seguir golpeando, la corriente no va a parar, las dificultades no terminan en esta vida por lo menos o en este tiempo. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo podemos aislarnos de esto? No podemos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues si no podemos aislarnos de estos problemas, y si nunca fue la intención de Dios de guardarnos dentro de una concha donde nada nos toque, nunca fue eso. Dios quiere que sus hijos, su pueblo, aprendamos cuando las pruebas se hacen demasiado fuertes para nosotros, aprendamos a correr en aquel que tiene el poder para fortalecernos y para hacernos que permanezcamos firmes en esta situación. Y esa es la importancia de poder decir que Dios está de nuestro lado. Ahora, de más está
recordarnos el libro de Romanos, que no hace mucho estudiamos estos capítulos, Romanos 8:31. Pablo se pregunta, ¿qué pues diremos a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando él hace esta pregunta retórica, la segunda parte aquí que dice, entonces, por cuanto Dios está de nuestro lado, Dios está por nosotros, nada entonces puede estar contra nosotros. Luego Pablo va a seguir elaborando esta verdad en el capítulo 8. En el verso 32 dice, porque Dios está de nuestro lado, Él por su gracia nos va a dar todas las cosas necesarias para esta vida. Necesarias. No las cosas que se nos antojan, las cosas necesarias. Luego en el verso 33 dice, y si es que Dios está de nuestro lado, entonces no importa quién nos quiera acusar. Ninguno de estos cargos en contra de nosotros van a permanecer. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos ha declarado justos. Y luego en el verso 34 dice, entonces nadie nos puede condenar para perdición eterna, porque Dios es el que justifica. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros, ahora justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿qué significa que Dios está de nuestro lado? Significa que entonces no hay nada que venga en contra de nosotros que nos pueda derrotar o destruir. Dios nos va a dar todas las cosas necesarias. Los cargos que se presenten en contra de nosotros han sido ya pagados. Dios nos declaró justos. Nadie nos puede condenar para perdición eterna. Y la última de estas promesas, la más hermosa de todas, dice, y sabemos que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que estaba pensando en este mensaje mientras compartíamos con estas personas allá en la montaña. Cristo Jesús nos ama, no hay ningún enemigo, no hay ningún arma que pueda ser usada, ni calamidad que pueda venir en contra de nosotros, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, la primera de estas cosas es que hay que recordar, Dios está de nuestro lado, pero no solamente que Dios está de nuestro lado. En Isaías 41, verso número 10, hay una gran promesa y dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No solamente Dios está de nuestro lado, pero Dios está con nosotros, más cerca todavía. De nuestro lado y ahora está con nosotros. Esa es su promesa. Dios ha prometido que todas las cosas ayudan para bien de aquellos que lo aman. Y que nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Eso dice Hebreos capítulo 13. Entonces, Dios ha prometido que no hay nada que nos pueda separar de su amor. No solamente Dios está de nuestro lado, pero Dios está con nosotros. Pero hay una cosa más todavía, y esa es que Dios está en nosotros. No solamente Dios está de nuestro lado, Dios está con nosotros y Dios está con nosotros. Y luego Dios está en nosotros. En Juan capítulo 14, el Señor Jesús hizo esta promesa. En el verso 18, no los voy a dejar huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Y luego dice, en aquel día sabrás que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. De nuestro lado, con nosotros y en nosotros. La Biblia dice que Cristo Jesús está en nosotros. Nuestra vida está escondida en Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La Biblia dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Entonces, esto es maravilloso porque tenemos al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo trabajando unánimes, en unidad, para no solamente salvarnos, pero para protegernos. Qué grande es el amor de Dios por nosotros, que está de nuestro lado, está con nosotros y está en nosotros. Ahora, el texto que les quiero leer es en Filipenses capítulo 2. Y aquí vengo con los versos 12 al 18. Escuchen esto, por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida,
para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque se ha derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, ¿por qué este texto? Bueno, porque dice el texto aquí, ya dijimos, Dios está de nuestro lado, Dios está con nosotros, pero Dios está también en nosotros. Pero aquí viene lo bonito. Si Dios está en nosotros, y eso suena bonito, Dios está en mí y yo estoy en Él. Ok, está perfecto. Y si Dios está en mí, ¿para qué? Aquí está la respuesta. Para producir en nosotros la intención, el querer, como la acción, el hacer. Dios en nosotros va a producir el querer, esa es la intención, y el hacer, esa es la acción. Dios produce la intención y produce la acción por su buena voluntad. Eso es lo que me mantenía pensando y reconsiderando y meditando en este texto para el día de hoy. ¿Qué bendición es esta? Que Dios me ha llamado a caminar con Él, a conocerlo, me salvó, me redimió. Su sangre preciosa pagó por mis pecados. Su sangre lavó toda mi maldad. Su espíritu está en mí. Soy sellado. No hay nada que me puede separar de su amor. ¿Qué es lo que puedo hacer entonces? Nada. Permitir a Dios que Él haga en mí el querer como el hacer. ¿Por qué? Porque un día no menos pensado nos va a venir esta tormenta. Un día menos pensado nos va a llegar esta tormenta inesperadamente, sorpresivamente. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, en realidad, si entendemos bien las cosas, no es que voy a hacer. ¿Qué va a hacer Dios? Dios me va a dar el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero aquí lo que veo que Pablo está diciendo, ahora recuérdense, capítulo 2, versos 1 al 11, Pablo pone de ejemplo a Cristo Jesús. Vino del cielo, todo perfecto, a la tierra, nada perfecto. Sin pecado, Jesús a vivir con pecadores. Obediente al Padre, a salvar a los que eran desobedientes. Sin mancha, a salvar a los corrompidos por el pecado. Y todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pablo pone a Cristo Jesús, dice, este es el ejemplo, este es el patrón. Esto es lo que quieres seguir. Aprende de Cristo, que tengas la mente de Cristo. Ok, por eso es que Jesús pudo decir en Juan capítulo 8, el que me envió conmigo está, nunca me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Ok. ¿Cómo puedo yo decir eso también? Bueno, aquí va a comenzar a decir, número 1, primero debo aprender a hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Es fácil murmurar cuando algo así nos sucede. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahorita? Cuando comiences a murmurar de las condiciones presentes, acuérdate que no estás murmurando de las condiciones, sino quien permitió las condiciones. Porque si bien es cierto, creemos que Dios es soberano y que tiene el control de todas las cosas, cuando murmuro de lo que pasa, en realidad estoy culpando a Dios. Es como yo decir, Dios, sabías que esto me iba a suceder, ¿por qué no me salvaste? ¿Por qué no evitaste esto? Ten cuidado. Sin murmuración, sin contienda. Contencioso quiere decir no estoy de acuerdo con lo que sucedió. ¿Cuántas veces, hermanos amados, nos encontramos en una situación así? Por cosas sin sentido, cosas insignificantes. Estamos murmurando. Ustedes son padres, cuando le mandaron a sus hijos a hacer algo y su hijo fue y lo estaba haciendo. ¿Y qué estás diciendo? A ver, dime qué dices. ¿Verdad que no? ¿Cuántas veces hacemos así con Dios? Es cierto, es difícil una situación así, es difícil enfrentar las dificultades. Pero ¿y acaso Dios se olvidó de nosotros? No. ¿Acaso Dios se quedó dormido? No. ¿Acaso ya no le importas? No.
Entonces, yo sigo confiando que Dios siempre tiene en su corazón el mayor bien de cada uno de nosotros, aunque ahora no lo podamos entender. Cuando aprendes a hacer las cosas sin murmurar y sin contender, entonces dice, para que seas irreprensibles y sencillos, es decir, sin mancha. Nadie del mundo te puede acusar de ser un interesado. ¿Qué es un interesado? Aquel que cuando va bien, todo está bien. Cuando algo no está bien, de una vez comienza a murmurar. ¿Eres un interesado? ¿No te acuerdas que así decimos? No te juntes con ese es un interesado. Dale y está contigo. No le des nada y ya te voltea la espalda. ¿Somos así con Dios? Job dice, ¿acaso nada más vamos a recibir lo bueno de Dios? Pero mira, aquí viene lo importante. 3 cosas que te quiero decir en estos próximos minutos. De nuevo, no puedo hacer esto más largo porque, pues por las cuestiones que ya les mencioné anteriormente, pero te voy a dar 3 cosas. 3 cosas que espero Dios nunca se te olviden. Pase lo que pase, venga lo que venga en tu vida, no olvides estas 3 cosas. Y vas a salir no limpio, tal vez te va a pegar el lodo de la dificultad, de la desesperación, tal vez de la tragedia. Pero vas a salir firme en tu convicción de quién eres. Número 1, para aprender a hacer estas cosas así de la manera que sea para la honra y la gloria de Dios, número 1, acuérdate quién eres. Y aquí nos dice, ¿quién eres? Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Las cosas cambian cuando te acuerdas quién es tu Padre. Ustedes se recordarán que nos decían nuestros padres, y no quiero que andes haciendo esto, acuérdate, tú no vas a poner en vergüenza el nombre de la familia. Entonces ahora yo te digo, acuérdate quién eres. Número 1, eres un hijo de Dios y como tal debes comportarte. No murmuras en contra de tu padre, no reniegas en contra de tu padre, no eres hipócrita con tu padre, no eres interesado con tu padre. Dios, hágase tu voluntad. Así es lo que nos enseñó Jesús. 1, acuérdate quién eres. ¿Quién eres? Eres un hijo de Dios. 2, ¿dónde vives? En medio de una generación maligna y perversa. Si la gente alrededor de ti te maltrata, se burla, te humillan, te hacen todo tipo de males, ¿por qué lo hacen? Porque son una generación maligna y perversa. Mi pregunta es, ¿qué puedes esperar de ellos? Nada bueno, ¿cierto? Nada bueno. ¿Quién eres? Un hijo de Dios. ¿En dónde estás? Viviendo en medio de una generación maligna y perversa. En el mundo padeceréis tribulación, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. No eres de este mundo. Somos ciudadanos de los cielos. Por lo tanto, los ciudadanos de este mundo te van a perseguir. Y el príncipe de este mundo, el Dios con letra D minúscula de este siglo, Satanás, se va a encargar de hacerte la vida miserable. Satanás, el mundo y la carne se hacen equipo para hacerte la vida miserable. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Número 2, porque vives en medio de una generación maligna y perversa. Y número 3, ¿por qué estás aquí entonces? Eres hijo de Dios y estás aquí viviendo en medio de una generación maligna y perversa para que resplandezcas como luminaria. ¿Qué quiere decir luminarias aquí? Una lámpara que refleja la luz. No tiene luz propia, refleja la luz de alguien. ¿Y quién es la luz? La luz de Cristo Jesús. Yo soy la luz del mundo, dijo. El que confía en mí, el que cree en mí, jamás andará en tinieblas. Amados hermanos, ¿cómo enfrentamos las tragedias, las dificultades de este mundo? Número 1, acuérdate quién eres. Número 2, acuérdate dónde vives, en medio de una generación maligna y perversa. Eres un hijo de Dios viviendo en medio de una generación maligna y perversa, pero vas a estar aquí por el tiempo que a tu Padre le plazca, para que seas luz en medio de la oscuridad. Ese es el punto. Así como estábamos allá, trabajando duro, cortando árboles con las motosierras, tirando paredes, haciendo todo tipo de trabajo. Pero no estábamos ahí por el trabajo, estábamos ahí para traer luz en medio de la oscuridad.
y traerle esperanza a esta gente que lo perdieron todo y que no tienen nada. A esta gente que sufren sin fe, sin esperanza y sin Dios. Y decirles, detrás de todas estas cosas y por encima de todas las circunstancias adversas, hay un Dios en el cielo que te ama con amor eterno. ¿Y cómo sabes? Que siendo aún enemigos de Dios, envió a su Hijo amado para que muriera por nuestros pecados. Que Jesús fue a la cruz del Calvario a morir por ti, por tu pecado, aún cuando no has creído en Él. Él ya pagó por tu pecado. Que si lo recibes por gracia la salvación y la vida eterna que Él te promete. Pase lo que pase en esta vida, estarás para siempre con el Señor cuando todo aquí termine. Y tu familia, en este caso los que perdieron sus familiares. ¿Qué diferencia cuando hay algo que sucede así trágico? No hay que minimizar no, por lo menos no. Nunca hay que minimizar el dolor ajeno. Hay que ser compasivos, hay que ser misericordiosos. Pero qué diferencia cuando en medio de una tragedia alguien puede decir, pero yo sé que mi Redentor vive. Y yo sé que mi esposa, mis hijos están en la presencia de Dios. Porque si hay algo importante para nosotros, no es esta casa, no es lo que tenemos, es nuestra fe en Cristo Jesús, que vino a morir por nuestros pecados y nos dio salvación y vida eterna. Qué gran diferencia hace saber que Dios no solamente está de nuestro lado, pero que también está con nosotros, pero que también está en nosotros. ¿Por qué? Porque es en medio de la dificultad y la tragedia, hermanos, cuando por tu fe y tu esperanza en Cristo Jesús puedes decirle a los demás, estoy aquí para decirte, hay un Dios que está contigo, que quiere llevar tu dolor y tus cargas, que quiere sacar tus lágrimas, que quiere darte paz en medio de la tormenta. Y aunque ya no vas a tener a tus familiares, puedes terminar cada día de tu vida aquí sabiendo que en el cielo habrá una reunión familiar que ya nunca va a terminar. ¿Qué diferencia cuando sabemos que Dios está de nuestro lado? Y eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Pase lo que pase, venga lo que venga. Digo, hoy en día enciendes la televisión, no sé tú, pero yo enciendo la televisión con temor. Y ahora, ¿dónde? Mi esposa y yo estuvimos viendo la devastación en España. Digo, con mucho dolor, horrible de verdad. Y después estamos hablando de esta aquí. Y apenas regresé y estaba en el carro, cuando mi esposa me buscó en el aeropuerto y me dice, oye, ¿escuchaste que también hubo una tormenta en Cuba y gran devastación? Y la guerra en Ucrania. Y el hambre en Venezuela. Y la violencia en Guerrero, México. ¿Qué diferencia cuando podemos decir, y a pesar de todo sabemos que Dios está de nuestro lado, que Dios está con nosotros y que Dios está en nosotros? Entonces, lejos de murmurar y de ser contenciosos, aprendamos a alabar a Dios en medio del dolor y del sufrimiento. Y que nuestras lágrimas de dolor y de angustia se conviertan en lágrimas de paz y de un corazón agradecido por la misericordia de Dios. Y que como padres, varones, a ustedes les hablo, aprendamos la urgencia de presentar a nuestros hijos y a nuestras esposas, nuestra familia, el Evangelio de la salvación. Y poderle decir antes de dormirnos, nos vamos a acostar a dormir y si mañana no amanecemos, nos miraremos en el cielo, donde nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Que tengamos esa certeza, que tengamos esa esperanza. Y que pase lo que pase, hermanos. Hoy son ellos, otro día podemos ser nosotros. Pero que vivamos con esa plena convicción y esa plena esperanza. Mi esperanza está en Jesús. Él es la roca de mi salvación y nada ni nadie me puede mover de Él. No porque yo soy buena persona, sino por gracia Él me ha prometido. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amado Dios, le damos gracias, Señor, por su presencia con nosotros, por su promesa. Dios, después de haber visto tanta devastación y los estragos de la muerte en tanta gente, ruego, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que su mano poderosa, Señor,
esté con esta gente, una vez compartiéndoles el Evangelio, que ellos aprendan a caminar con usted. Difícil expresar con palabras el dolor de estas personas, Señor. Pero no hay nada que su Espíritu Santo no pueda hacer para traer gracia y paz a los que sufren. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de ver de primera mano que cuando somos obedientes a llevar el Evangelio a donde quiera que usted nos mande, Señor, hay poder en su palabra para dar paz donde solamente hay caos, para dar esperanza donde hay dolor, para hacer luz donde hay oscuridad. Gracias por ese gran privilegio. Enséñanos, Dios, a vivir confiando en que usted está de nuestro lado. Usted está con nosotros y usted está en nosotros. Ayúdenos a hacer todo sin murmurar y sin ser contenciosos. Como hijos de Dios, comportándonos a la altura de lo que demanda ser hijos suyos. Pues le pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la semana que viene para terminar Romanos, hermano. Dios les bendiga.